psicólogo profesional y conmigo llevan el curso de filosofía. Y así como se mira en la parte de arriba de la pantalla, ya está siendo grabada la clase para que ustedes pues mañana o más tarde puedan volver a verla otra vez, ¿no? Pasamos al siguiente punto, que es compartir la pantalla para ver las primeras diapositivas. Antes de ello, bueno, sí, mejor comparto la pantalla primero. Por acá está el formulario para esta semana. Recuerden que la semana pasada hicimos epistemología parte 1 y acá está su formulario listo para que terminando la clase lo pueda enviar y ustedes lo puedan resolver. En segundo lugar, vamos a pasar a ver la presentación del Grupo Braille, que dice así. La Academia Preuniversitaria Braille, la mejor academia de Arequipa y del sur del Perú, presente el día de hoy para ustedes el tema titulado Epistemología, parte 2. El curso se llama Filosofía dictada por el psicólogo profesional llamado Giancarlo André y conocido como ABC. Braille cuenta con la mejor plataforma virtual educativa del Perú. Invita a tus amigos y forma parte de una preparación virtual de alta calidad y alto nivel. No lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas, la academia con mayor cantidad de ingresantes, la academia con primeros puestos en todas las áreas. Y recuerden la frase de arriba que dice, yo me quedo en casa. Es verdad, el sistema de vacunación ha progresado, ha avanzado mucho, pero eso no quiere decir de que ya no haya casos o de que ya no estemos en un estado de emergencia. Todavía estamos en un estado de emergencia. Los números en Arequipa se han estancado, pero tampoco no bajan. No suben, pero tampoco no bajan. Entonces podríamos creer que estamos como en una meseta que, bueno, pues lamentablemente para el virus, para nosotros las mesetas son largas, ¿no? No son de un día, son de varios días. Y bueno, habrá que esperar que se pueda vacunar. Lo bueno es que para la próxima semana dice que está planificado que se vacunen las personas de 40 a 50. Entonces yo me imagino que varios colegas míos ya van a ir a que se vacunen ya. Los demás tenemos que esperar hasta que llegue 20, 10 y cosas por el estilo. Pero falta poco. Estoy completamente convencido de que al próximo año todo va a ser normal. De eso sí estoy seguro. Para el próximo año, me imagino que terminando el examen de marzo, ya podrán ir a la universidad en abril de manera presencial, ya habrá academia también de manera presencial, entonces tengamos paciencia, seamos pacientes. Y bueno, pues disfrutemos por ahora nuestro tiempo en casa, ¿no? Lo que vamos a hacer el día de hoy es un conjunto de caras y conglomerados que le ha agregado la UNSA a su nuevo temario. Vamos a terminar primero la primera parte y luego vamos a pasar a ver todo lo que ha agregado la UNSA como datos nuevos. Son, a ver, te adelanto ya, 12 diapositivas nuevas de su temario 2022. Es harto, ¿no? Hay que tener paciencia. Les doy una recomendación para la clase de hoy día. Copien, tomen capturas, porque todo lo que les voy a enseñar es nuevo. Nunca lo he hablado, nunca lo he explicado. Es nuevecito, calientito, traído del temario de la UNSA, ¿no? Bueno, empezaremos por acá. Pregunta, ¿se mira en la pantalla tipos de ciencia según Bunge? Sí, puede ser. Toc, toc. Profe. Sí se mira. ¿Y mi audio y voz de ritmo romántica se escucha bien? Sí, profesor, escucha bien. Listo. Gracias. Ahora sí, empezamos acá. Había un argentino llamado Mario Bunge que clasifica las ciencias de dos maneras. Ciencias formales y ciencias fácticas, habíamos dicho. Se llaman formales porque van a usar formas y además porque son abstractas. Estamos hablando de matemática y de lógica.
La matemática es abstracta, sí, coseno, seno, tangente, bisectriz, directriz, son cosas abstractas. La lógica, P, Q, R, S, condicional, bicondicional, etc. En el caso de las ciencias fácticas, tendríamos que hablar de lo que son, en primer lugar, ¿qué significa la palabra fáctico? Que se puede medir o que se puede evaluar. Y se van a dividir en dos, la evaluación de la naturaleza y la evaluación de la cultura. ¿La naturaleza se puede evaluar? Sí, peso, masa, velocidad, elementos que lo forman. Por eso tenemos pues la física, la química, la biología. Bunge le agrega a las ciencias naturales la psicología individual y la metodología. En primera, ¿qué es metodología? Es la ciencia que estudia cómo hacer ciencia. Puede sonar curioso, pero la metodología es la ciencia que estudia cómo hacer ciencia. La psicología individual va a evaluar las características propias de cada individuo, que no tienen que ver con la influencia externa. Eso es la psicología individual. Ciencias culturales. ¿Se puede evaluar la cultura, profesor? Bueno, según los científicos, lo que se puede evaluar es el comportamiento. ¿El comportamiento es evaluable? Sí, el comportamiento sí es evaluable. Como por ejemplo, la frecuencia con la cual realizamos una acción, ¿no? Yo puedo decir o yo puedo predecir que una persona va a engordar si inicialmente comía 2 veces al día y luego come 4 veces al día, y luego come 6 veces al día y luego come 7 veces al día. Entonces yo puedo decir, no, pues obviamente por frecuencia va a engordar. Sí se puede saber, sí se puede analizar. Ahora, dentro de las ciencias culturales tenemos la psicología social, la sociología, la economía, las ciencias políticas, la historia material y la historia de las ideas. Oiga, profesor, ¿qué diferencia hay entre historia material e historia de las ideas? Porque lo demás, economía, ciencia de eso, sí puedo diferenciar. La historia material es el estudio de todos los elementos que se han quedado en el mundo y que pueden ser analizados como objetivos o propiamente como materia, ¿no? Estamos hablando pues de lo que es arquitectura, cerámica, metalurgia, eso es un elemento material. En el caso de la historia de las ideas, son las ideas o pensamientos que todavía son actuales hoy en día en el mundo, ¿no? Por ejemplo, que yo diga el derecho romano, la ideología griega, ¿no? La tradición hindú, las costumbres aztecas, eso es historia de las ideas. Pasos del método científico. Recuerden ustedes que en el caso del método científico hay un autor que se llamaba Francis Bacon. Francis Bacon creó el método científico llamado la inducción de eventos particulares. Yo saco conclusiones generales. Mi amigo Bacon dice que para hacer ciencia hay 4 pasos, que son los que tenemos en la pantalla, ¿no? Observación, formulación de una hipótesis, experimentación, conclusiones. Profesor, ¿observar es mirar? No. Observar es identificar un problema. En realidad, yo miro para darme cuenta que existe un problema, ¿no? Por ejemplo, es como que yo diga, es aburrido salir a la calle con mascarillas. Es aburrido salir a la calle con mascarilla. Eso es un ejemplo, pues, de observación. Entonces, yo estoy identificando un problema. Las mascarillas generan, por ejemplo, problemas de respiración. Un problema, planteamiento del problema. 2, formulación de una hipótesis. Una hipótesis tiene 2 características principales. Primero, es una posible solución. Y en segundo lugar, yo la voy a reconocer porque es una oración condicional. Por ejemplo,
que yo diga, a mayor cantidad de vacunados, menos cantidad de contagiados. A mayor cantidad de vacunados, menos cantidad de contagiados. ¿Eso es una posible solución? Sí, porque si yo vacuno a más personas, menos se van a contagiar. Sí es una posible solución. Ahora, ¿es una oración condicional? Sí, porque si yo digo, si vacuno a muchos, entonces menos se contagian. A mayor cantidad de vacunados, entonces menor cantidad de contagiados. Esa es la forma en que vamos a reconocer una hipótesis. En el año 2019 y 2020 les ponían hipótesis a tus compañeros de quinto para que ellos marquen cuál era el paso del método científico, ¿no? Y tengan que marcar uno de estos 4, observación, hipótesis, etc. Entonces, ya ha venido eso, hay que tener cuidado. Seguimos acá. Experimentación o fase experimental, ¿no? Si lo queremos llamar así. La fase experimental es cuando yo pongo en práctica lo que deseo investigar o lo que deseo evaluar, ¿no? Por ejemplo, generalmente en ciencias sociales, para evaluar algo, se usan cuestionarios o test. Yo quiero evaluar que la pandemia les ha bajado el autoestima a las personas. Entonces, uso un cuestionario o un test para evaluar, ¿no? En el caso de las ciencias como las ciencias biomédicas o las ingenierías, se usan instrumentos. Por ejemplo, ¿no? Puedo usar puedo usar ¿cómo se llama esto? Vamos a imaginar, ¿no? De repente es incorrecto el término, pero vamos a imaginar. Una resonancia monitoreada. O sea, yo le pongo en la cabecita y en el cuerpo algunos cablecitos a las personas y ella me va narrando qué es lo que ha sentido. Y yo a través de un computador voy analizando cómo va su equilibrio, cómo va su ritmo cardíaco y cosas por el estilo. En biomédica se usan, por ejemplo, instrumentos para monitorear, ¿no?, el estado del cuerpo. Y en el caso de ingenierías, cuando hay una investigación en ingenierías, obviamente se usan instrumentos de medición, ¿no?, para medir o evaluar un terreno, un territorio, cosas por el estilo. Y la última parte es las conclusiones de las cuales podemos sacar leyes y teorías. La última parte es conclusiones de las cuales sacamos leyes y teorías también, obviamente. Cuando hacemos una buena investigación, esa investigación nos puede servir para generalizar otras investigaciones. Por eso se habla de leyes y teorías, obviamente, que es un detalle que hay que tomar en cuenta. Listo. Pasamos ahora a ver la inducción y el falsacionismo. Recuerden ustedes de que había un científico llamado Bacon, Francis Bacon, que es el que creó el método científico. Y el método científico dice, o sea, la inducción, de que de hechos particulares podemos sacar conclusiones globales o podemos sacar conclusiones generales, ¿no? Ese es el método que usa ahora la ciencia, ¿no? La inducción. Algo en lo cual, por ejemplo, no estaba de acuerdo Karl Popper. Karl Popper más bien propone el falsacionismo. Según Popper, yo puedo creer en un concepto de ciencia solo hasta que se demuestre lo contrario. O sea, yo puedo creer en algo de la ciencia, pero hasta que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, vamos a imaginar que hoy en día usamos la pastilla Panadol para curar el dolor de cabeza. ¿Qué pasaría si dentro de 10 años dicen que Panadol no tiene una eficacia al 100%? Vamos a imaginar, tiene una eficacia al 60%. Y además, en personas que tienen gastritis, pues genera problemas estomacales, dolores, diarreas, etc.
Y viene otra pastilla que le vamos a llamar, por ejemplo, Chau. Entonces decimos, la pastilla Chau es mejor que el Panadol. Y esa pastilla reemplaza a la otra, ¿no? Ese es el detalle. Listo. Estructura de la ciencia, esto lo vamos a hacer un poco más rápido. La ciencia está estructurada por hechos, problemas, hipótesis, leyes y teorías. Hechos, problemas, hipótesis, leyes o teorías. De todas estas, nos vamos a centrar en estudiar dos, hipótesis y teorías. ¿Qué es lo que toma en cuenta la UNSA ya para su temario 2022? Empezamos por hipótesis. Dice acá, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una formulación dirigida a explicar una situación problemática y que la vamos a reconocer, como les había dicho hace un rato atrás, porque es una probable solución y además porque se escribe en oración condicional. Una probable solución y se escribe en una oración condicional. También podemos decir que se asienta en conocimientos previos y además las hipótesis son futuras o predictivas, ¿no? Por eso es que decimos que es una posible solución. A eso se llama pues predictiva, ¿no? Teoría, el otro punto que hay que tomar en cuenta. Dice acá, las teorías son sistemas de hipótesis científicas que pretenden dar una explicación aproximada a la realidad. En realidad, una teoría no es algo afirmativo. Una teoría es un conjunto de hipótesis que más o menos pretenden describir algo que ocurre en la realidad, ¿no? Podemos tener teorías parciales, como también podemos tener teorías aproximadas. Parciales. No describe todos los rasgos de un objeto. Las teorías parciales no describen todos los rasgos de un objeto. Algunos sí, otros no. En el caso de las teorías aproximadas, no están libres de errores y pueden ser refutadas. Es como que yo dijera lo que ha pasado en Israel, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, cuando un país supera el 50% de vacunados, ya puede hacer su vida normal. En el caso de Israel, Israel superó el 50% de los vacunados. Es más, Israel superó el 60% de los vacunados. Y ellos regresaron a su vida normal, regresaron a su vida común y corriente, ¿no? Si lo queremos decir así. Pero al mes y medio se han dado cuenta de que hay una variante, la variante hindú llamada Delta, que en las personas que aún no han sido vacunadas, el 45% los está afectando gravemente, ¿no? Entonces, otra vez los han mandado a restricción, ¿no? O bueno, no a restricción, pero al uso de mascarilla, eso sí. No a restricción, pero sí al uso de mascarilla. Ah, me olvidé, tecnología. La tecnología es un elemento, obviamente, que influye mucho en el ser humano. Hoy en día somos dependientes de la tecnología. La tecnología influye radicalmente en los seres humanos. Dentro de eso tenemos tres conceptos que tienen que ver con la tecnología. Conocimiento para producir objetos. La tecnología es un conocimiento para producir nuevos objetos. Estos objetos tienen que tener rasgos cada vez más interesantes. ¿Qué diferencia hay entre el Galaxy 1 y el Galaxy 2? O el Galaxy 5, o el Galaxy 9, o el Galaxy 12. Son elementos que son cada vez más interesantes, que tienen elementos agregados, ¿no? Tiene que trabajar de un modo eficiente, porque si no es eficiente, pues no hay forma de que funcione, de que trabaje. Surge de la creatividad del hombre, surge del manejo o de la creatividad del hombre. Eso es lo más importante. Listo. Con eso terminamos
y concretamos la parte 1. Ahora vamos a pasar a la parte 2 que dice planificación de una investigación. Todo lo que hagamos desde ahora ya es agregado para el temario 2022 al cual ustedes van a postular, ¿no? Son varios datos que ha agregado nuevo. La intención de la UNSA, cuando hagamos lo que vamos a hacer ahora, es enseñarle a un alumno cómo hacer una investigación. Obviamente, esto lo van a ver en la universidad. A ustedes les van a enseñar a hacer investigación desde primer año. Desde primer año les van a enseñar a hacer investigación. Cuando ustedes ingresen a la universidad en octubre, o a los que dan examen en marzo, y estén en primer año, se van a acordar de mí cuando les enseñen todo lo que les voy a explicar ahora. Dice acá, planificación de una investigación. Dice así. Una investigación es una aventura intelectual que requiere de pasos. Cuando decimos que es una aventura intelectual, se supone que un ser humano se va a entrenar y se va a preparar para hacer una investigación. Generalmente la investigación tiene que surgir de 3 elementos importantes: la creatividad, la libertad y la soltura intelectual, y también requiere de pasos y de rutas. ¿Por qué requiere de la creatividad? Es como que yo dijera, ¿cómo puedo hacer para bajar de peso sin hacer ejercicio? Y de repente digo, quiero crear una pastilla que haga que las personas bajen de peso sin hacer ejercicio. Entonces, ese es mi aspecto creativo, ¿no? Crearle otro tipo de solución que antes no se había planteado. Libertad y soltura. Generalmente las investigaciones deberían tener un matiz de libertad y no deberían estar subordinadas a favorecer a unos y a perjudicar a otros, ¿no? Favorecer a unos, por ejemplo, hay una teoría que dice que liberaron el virus porque las farmacias querían ganar dinero. No podemos probar eso. Probablemente sea verdad o probablemente sea mentira. Obviamente que las farmacias están haciendo hiper, archimillonarias con la vacuna, pero ni siquiera podemos probar si de verdad es algo creado, inventado. El chiste es que por ahora lo más importante es la vacuna, ¿no? La vacunación. 3. Requiere de pasos y de rutas. No puedo ser una persona desordenada, no puedo decir voy a averiguar algo. Tiene pasos la averiguación, tiene pasos la investigación. Eso es lo que vamos a ver ahora. En el temario 2022 de la UNSA, el cual ustedes usan o ahora van a usar para dar examen, nos da 6 pasos para hacer una investigación. No podemos obviar ninguno. Primero, elegir un tema. Eso es lo primero que voy a hacer. Elegir qué tema voy a investigar. Empezando por el área, ¿no? Quiero hacer un tema en física, en química, en biología, en psicología, en literatura. ¿Qué es lo que voy a investigar? Elegir un tema. 2. Formular un problema o pregunta de investigación. Plantear un problema de investigación o formular una investigación. ¿Por qué es necesario investigar esto? Ese es el planteamiento del problema, ¿no? Generalmente el planteamiento del problema responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué deberíamos estudiar esto? Es como que el año pasado se plantearon esa pregunta, ¿no? ¿Por qué deberían crear una vacuna? Para salvar vidas, me imagino que era el planteamiento del problema, ¿no? 3. Plantear una hipótesis. Como habíamos dicho hace un rato, una hipótesis es una posible solución, es una probable solución. Esa es una hipótesis. 4. Elaborar una lista de objetivos. Objetivo inicial, objetivo final, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde tenemos que concretizar los objetivos. Construir un esquema de capítulos. Construir un esquema de capítulos. Definir la bibliografía.
De todo lo que acaban de ver, lo más pesado que le ha agregado la UNSA es el punto 6, definir la bibliografía. Ese punto sí es pesadito, pero estás en la Academia Bryce y yo te voy a enseñar un par de trucos para que tú no lo memorices. Tú tengas la estrategia de, terminando la clase del día de hoy, mira cómo terminando la clase del día de hoy, tú me puedas reconocer todos los estilos bibliográficos que hay, ¿no? Bueno, empezamos acá. Primero, vamos a empezar por el tema, la elección del tema, ¿no? Según lo que dice el Banco de la UNSA 2022, algunas personas confunden el tema con el título. ¿Hay diferencias? Sí, sí hay diferencias. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el tema? El tema delimita el área de investigación. El área es el área de sociales, biomédicas o ingenierías. Dentro del área que ustedes elijan, es una investigación de química, de física, de biología, de psicología, de literatura, de matemática, ¿de qué? ¿De cuál es? Y además, tengo que ser específico en lo que voy a estudiar, ¿no? Por ejemplo, que yo diga, efecto de la gaseosa en el sistema digestivo. Yo no voy a evaluar el jugo, el agua, no. Lo que yo voy a evaluar es la gaseosa. Y no voy a evaluar el efecto de la gaseosa en la piel, en el sistema nervioso, no. Solamente en el sistema digestivo. Eso es delimitar el tema. Delimitar el tema. Título. ¿Qué es el título? Nombre asignado a la investigación para generar interés. En realidad, lo único que hace el título es provocar interés en el ser humano, ¿no? Es como que yo dijera, causas nocivas de tomar gaseosa en el sistema digestivo pasado los 40 años. Entonces, si yo soy alguien de 40 años, digo, ¡ala! A ver, voy a leer esto, ¿no? Porque me provoca interés, pues el título me genera el interés de mi salud, de mi vida y de cosas por el estilo. Sigamos acá. Pregunta o problema de investigación. Pasamos al siguiente punto. Pregunta o problema de investigación. Algunas personas, para poner el punto 2 o el encabezado del texto, prefieren hacer una pregunta. Hay otros que simplemente le ponen el título de problema de investigación. Valen ambas. Por ejemplo, si yo pusiera una pregunta, ¿no? ¿Por qué tomar gaseosa pasados los 40 años hace mal? Entonces, la persona lee ese punto y dice, acá voy a ver el planteamiento del problema, ¿no? Acá me van a explicar por qué sería un problema tomar gaseosa pasados los 40 años. Y dice así. El problema de investigación marca la ruta que va a seguir la investigación. Marca la ruta que va a seguir la investigación. Por ejemplo, 3 cosas que hay que tomar en cuenta. 1, hay que evitar hacer preguntas obvias. 2, hay que plantear retos precisos. Y número 3, hay que fundamentar una posible respuesta. Por ejemplo, evitar preguntas obvias. Voy a cambiar el tema de investigación ya. Vamos a imaginar que yo quiero investigar los efectos del sol en los dolores de cabeza. Entonces yo digo, el sol genera y provoca dolores de cabeza. ¿Cuál sería una pregunta muy obvia? ¿Por qué el calor del sol genera dolor de cabeza? Esa es una pregunta sumamente obvia porque al tener calor el ser humano, obviamente puede generar dolor de cabeza, puede generar fiebre. No sería obvia. Tal vez una pregunta más específica sería, ¿cuánto tiempo una persona tiene que estar en el sol para provocar un dolor de cabeza? Si yo me paro en el sol 1 minuto, ¿ya tendré dolor de cabeza? No. Si yo me paro 5, ¿ya habrá dolor de cabeza? Si yo me paro 20 minutos,
lo que podríamos evaluar, el tiempo probablemente. ¿Cuánto tiempo requiere o se necesita para generar recién el dolor de cabeza, ¿no? 2. Plantear retos precisos. Si yo quiero evitar dolor de cabeza, tengo que evitar estar en el sol. Entonces, lo más recomendable sería, por ejemplo, salir de mañana o salir de tarde o salir de noche, pero no salir de día porque durante el día hay sol y eso sí puede provocar el dolor de cabeza. 3. Fundamentar posibles respuestas. ¿Quiere evitar el dolor de cabeza? Lleve gorro. Salga de día o de noche. Lleve algún tipo de sombrilla. Use algún transporte que le evite estar en el sol para evitar el dolor de cabeza. Entonces, ahí está el planteamiento o el problema de investigación. Pasamos ahora al punto que tiene que ver con la redacción. Ahora vamos a ver el punto de la redacción. Dice así. ¿Cómo tengo que redactar mis conceptos en una investigación? Principalmente el planteamiento del problema, de la siguiente forma. Presentar de forma ordenada las ideas. Generalmente cuando yo hago un conceptuario, si queremos decirlo así, lo que yo hago es lo siguiente, ¿no? Primero pongo el concepto, luego pongo las causas, luego pongo las características, luego pongo las consecuencias, luego pongo las conclusiones. Eso es llevar un orden, ¿no? Imagínense que primero ponga las consecuencias, luego ponga el concepto, luego ponga no. Hay que ser ordenado, hay que tener cierto orden. 2. Apreciar qué ideas están incluidas en otras. Apreciar qué ideas están incluidas en otras. Y número 3, planificar las explicaciones y argumentaciones. Número 4, evaluar si la propuesta es adecuada. Por ejemplo, apreciar qué ideas están incluidas en otras. Es como que yo en el marco teórico, en vez de decir, uso un concepto que se llama dolor y uso otro concepto que se llama malestar. Entonces yo me doy cuenta que es lo mismo, pues, ¿no? O sea, ¿para qué los separaría? Son lo mismo. Entonces, unos con otros, los voy integrando. 3. Planificar las explicaciones y las argumentaciones. Cuando un ser humano realiza una investigación y busca información de lo que yo voy a averiguar, no solamente tengo que buscar casos a favor, sino también tengo que buscar casos en contra. Por ejemplo, un partido, ahora en la segunda vuelta, está pidiendo una auditoría internacional. El argumento que usan ellos es decir que la OEA ya hizo una auditoría en Bolivia. Están citando un caso a favor, ¿no? Están diciendo, nos gustaría que nos hagan una auditoría porque hace 2 años en Bolivia hicieron una, ¿no? Ese es el argumento a favor. Debería haber auditoría porque en otro país ya se hizo una auditoría. ¿Cuál es el argumento en contra que responde el otro partido? El otro partido dice, sí, pero cuando la OEA hace una auditoría en Bolivia es porque ellos encontraron irregularidades. Los entes de la OEA, Unión Europea, encontraron irregularidades y ellos mismos solicitaron la auditoría. En nuestro caso, nadie ha encontrado ningún inconveniente. Ni la Fiscalía, ni el Estado, ni la OMPE, ni el Jurado Nacional de Elecciones, ni la OEA. Entonces, no tiene sentido. Ese es un argumento en contra. Cuando yo hago una investigación, tengo que usar argumentos a favor y argumentos en contra para sacar una conclusión. Es como que yo dijera, la vacuna X no funcionó en Inglaterra, la vacuna X no funcionó en Estados Unidos, la vacuna X no funcionó en Australia. Pero la vacuna X sí funcionó en Colombia y en Ecuador y en Bolivia y en Brasil. Entonces,
Yo he decidido sí investigar la vacuna X en el Perú porque probablemente en poblaciones de raza blanca no funcione, pero en poblaciones más latinas sí. Entonces, yo agarro los argumentos a favor y en contra y llego a una conclusión y digo, yo quiero hacerla acá por este motivo. 3, bueno, 4. Evaluar si la propuesta es adecuada o no. Saber si lo que estamos investigando va a funcionar o no. Esta es la parte más pesada o la parte más fea del mundo. Investigación bibliográfica. En realidad, cuando yo hago una investigación, ¿cuántas citas hago? Decir 100 es poco. Probablemente en una buena investigación se hagan, pues, no sé, 300 citas, 400 citas. Por eso cuando ustedes van al final del libro y miran la bibliografía, hay 10, 20 hojas de citas. Eso es lo que les voy a enseñar a hacer ahora. Primero vamos a ver qué es una cita bibliográfica. Es la consulta de fuentes de información publicadas de manera impresa o virtual, brindándonos datos, evidencias, argumentos y confrontaciones con los que uno elabora su propia propuesta, con los que uno va a elaborar su propia propuesta. Imagínense. Vamos a ver, para hacer una bibliografía, qué tipos de fuente tengo que usar. 3 tipos de fuente. Fuente primaria, fuente secundaria y fuente terciaria. ¿A qué le llamo yo una fuente primaria? Yo le voy a llamar una fuente primaria a una información que es publicada por primera vez. En palabras comunes y corrientes, un libro original. Eso es una fuente primaria. ¿Qué es una fuente secundaria? Una fuente secundaria es una información reorganizada de la fuente primaria. Por ejemplo, es como que yo quiero analizar la Biblia. ¿Cuál sería la fuente primaria? La Biblia, directamente. ¿Cuál sería la fuente secundaria? Por ejemplo, el libro La Palabra de Dios en Latinoamérica de Jorge Guzmán. Esa sería una fuente secundaria porque el libro de Jorge Guzmán analiza la Biblia y yo estoy usando el libro de Jorge Guzmán como fuente secundaria, ¿no? Como una reinterpretación, reorganización de lo que yo quiero estudiar, que es la Biblia. Y en el caso de las fuentes terciarias, son guías físicas o virtuales que contienen información sobre fuentes secundarias. Es lo que llamaríamos de manera general el Internet o las páginas web, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería una fuente terciaria? Que yo en YouTube encuentre un video sobre otra persona que hable de la Biblia. Por ejemplo, el padre Monseñor Ruiz, por ejemplo. Entonces, yo quiero investigar la Biblia. ¿Cuál es la fuente primaria? La Biblia. ¿Cuál es la fuente secundaria? El libro de Jorge Guzmán que reinterpreta la Biblia. ¿Y cuál sería la fuente terciaria? El video que hay en YouTube del Monseñor Ruiz que habla de la Biblia. O sea, 3 tipos de fuentes, ¿no? Orden de importancia de las fuentes bibliográficas. Por ejemplo, primero, los libros y los artículos académicos. Cuando ustedes entren a la universidad, si así lo quiere la vida, en octubre, y para los que van a postular en marzo o en marzo, ustedes pues en el colegio se han acostumbrado a usar estas páginas que se llaman pues El Rincón del Vago, Tarea Fácil, Wikipedia, ¿sí o no? Ustedes les dejaban una tarea, ponían características de la célula. ¿Cuál era la primera página de Wikipedia? Esa es la que vamos a agarrar. Hoy en día eso ha cambiado, ¿ah? Hoy en día eso ha cambiado y obviamente eso ha variado, ¿no? Pero cuando ustedes estén en la universidad, van a tener que usar libros físicos o artículos académicos. Y hay páginas especializadas en artículos académicos, ¿ah?
como por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, usábamos en psicología una página llamada Cielo, con S, es Cielo. Y es una página a la cual tú entras y encuentras muchos temas de investigación en artículos relacionados con la psicología, ¿no? 2. Los reportes y los informes que hay sobre un tema, como por ejemplo, informe de la Comisión y la Verdad y la Reconciliación sobre las muertes por el terrorismo. Entonces, ese informe también nos puede servir. Y número 3, enciclopedias y diccionarios. Enciclopedias y diccionarios. Ahora, si yo agarro un libro, un reporte, una enciclopedia, hay algunos datos que son importantes para yo usar ese material, porque si yo no lo uso, pierdo. Por ejemplo, fecha de publicación, diferencias de ediciones y versión original o traducida. Cuando ustedes vayan a la universidad, les van a pedir una cita global, así como les voy a explicar en unos minutos, y tiene que tener el año de publicación del libro. Ahora, hay libros que no tienen una edición, octava edición, cuarta edición, novena edición, y también hay versiones originales y hay versiones traducidas. No sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero en la Iglesia Católica hay diferentes tipos de iglesia solamente por la traducción. Iglesia anglosajona, iglesia griega, iglesia protestante. ¿Y de dónde vienen esas separaciones de la iglesia? De la traducción. La iglesia anglosajona dice que el griego original decía una cosa y la católica dice que decía otra. Entonces, ¿cómo se pueden separar las iglesias? Solamente por la traducción del libro nomás. Imagínate. En el caso de los documentos de Internet, tengo que ver fecha de elaboración y publicación. ¿De qué fuente original proviene? Y además, si es creíble o no la fuente. Si es creíble o no es creíble la fuente. Imagínense. Un ejemplo de todo lo que acabamos de ver. Tema, fuente primaria, fuente secundaria, fuente terciaria. Por ejemplo, ¿qué tema quiero investigar yo? Yo quiero investigar la relación y la diferencia que existe entre la poesía y la filosofía según Platón. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a investigar qué relación hay entre la poesía y la filosofía para Platón. ¿Cuáles serían mis fuentes primarias? Los libros originales de Platón. La República y el diálogo de Platón. La República y el diálogo de Platón. ¿Cuál sería la fuente secundaria? La fragilidad del bien y la fortuna y ética en la tragedia. Y filosofía griega según Marta Nussbaum. Entonces, como habíamos dicho hace rato, la fuente primaria son los libros originales del mismo autor. La fuente secundaria viene a ser otro libro que va a reinterpretar lo que yo quiero estudiar. Como por ejemplo, el libro de Marta Nussbaum, que dice que también estudió el mismo tema que yo quiero estudiar. ¿Cuáles serían las fuentes terciarias? La página llamada JSTOR, que da acceso a artículos académicos y a las mejores revistas de manera virtual. Normalmente las fuentes terciarias tienen que ver con páginas web o con videos o con redes como YouTube, TikTok y cosas por el estilo. Ahora sí, pasamos a la última parte. Formas de hacer bibliografías. Según lo que dice el temario de la UNSA 2022, hay 3 estilos bibliográficos. El estilo APA,
el estilo Vancouver y el estilo IEEE. Oiga, ¿y eso qué significa, profesor? Mira, te cuento, ¿eh? En el caso de las ciencias sociales, se usa el estilo APA, Asociación Psiquiátrica Americana. En el caso de las ciencias de la salud, o sea, biomédicas, se usa el estilo Vancouver. Y en el caso de ingenierías, se usa el estilo IEEE. Ahí están las tres. Bueno, empezamos por el estilo APA. ¿Cómo se hace una cita en estilo APA? Vamos a imaginar que yo en mi investigación diga lo siguiente ya. Juan Pérez en el 2021 dice, debemos ser más unidos que nunca para superar la pandemia. Entonces, yo en mi investigación pongo esa cita, ¿no? De Juan Pérez 2021. Y al final la persona va a la bibliografía y encuentra esto. Apellido, nombre, año, nombre del libro en cursiva, número de edición, país y nombre del editorial. Por ejemplo, vamos a imaginar que en vez de que se llame Juan Pérez, se llame Luis Jurado. Entonces, veo en la cita, Jurado Luis 2002, técnicas de investigación documental. Tercera edición del libro, publicada en México, editorial Thomson. Esa es una cita en APA. Ay, profesor, ¿cómo me voy a grabar eso? No te lo tienes que grabar, solamente hay una cosa que vamos a diferenciar acá, ¿no? Esta sí es la parte que quiero que grabes. En el estilo APA, primero va el apellido y luego va el nombre. Y el libro va en cursiva. Eso es lo único que quiero que grabes. En el estilo APA, primero va el apellido, luego va el nombre. Y el nombre va en cursiva. Nada más. Entonces, si a ti te preguntan primero el apellido, luego el nombre y el libro en cursiva, APA. Vamos a ver Vancouver o Vancouver. En el estilo Vancouver que se usa en áreas de biomédica, ciencias de la salud, no se pone la cursiva. Es el único de los tres que no se pone la cursiva. Entonces, si tú encuentras un título donde no hay cursiva, es Vancouver. Porque el único que no pone la cursiva es Vancouver. Igual ponemos apellido, nombre, título del libro, número de edición, lugar de publicación, editorial, año. En el estilo APA, después del nombre va el año. En el estilo Vancouver, el año va al final. Pero la principal característica del Vancouver es que no tiene cursiva. Por ejemplo, Jiménez Luis, Compendio de Medicina de Urgencias, Guía Terapéutica, segunda edición, Madrid, el Sever 2005. Entonces, primera diferencia entre APA y Vancouver. APA, primero, el año va después del apellido y el estilo es en cursiva. En el estilo Vancouver no hay cursiva y el año va al final. Y por último, el estilo IEE. Dice acá. En el estilo IEE de ingenierías, primero va el nombre en iniciales y luego va el apellido. Primero va el nombre en iniciales y luego va el apellido. También se pone el nombre en cursiva. Entonces, ahí tenemos tres diferencias principales. Si yo encuentro primero el nombre y luego el apellido, IEE. Si encuentro primero el apellido y luego el nombre, APA. Si encuentro en cursiva, puede ser APA o IEE. Si no hay cursiva, solamente es Vancouver. Por ejemplo, R.G. Gallagher, Principles of Digital Communication, segunda edición, New York, Cambridge University Press, 2008. La mayoría de investigaciones que hay en ingenierías no son de América, son de Europa o de Estados Unidos. Generalmente vienen en inglés. Eso les podría servir de otra pista para que lo reconozcan. Y la característica principal antes de que me vayan, ¿no?
Obviamente te van a preguntar a qué estilo pertenece, pero yo estoy seguro que en un estilo APA te van a hablar algo de sociales, en un estilo Vancouver algo de medicina y en un estilo de ingenierías algo de ingenierías. Entonces, no lo grabes de memoria, aprende a relacionarlo, pero esos detalles del apellido, el nombre, la fecha, eso sí hay que grabar. Listo. Antes de que me vaya y que me retire, ¿alguna pregunta, alguna duda? Parece que no. Queridos y estimados alumnos, les deseo lo mejor en su día y en la semana. Cuídense mucho, cuiden a las personas que aman y como les digo, si tienen alguna duda, me avisan. Lo que acabamos de hacer hoy día es totalmente nuevo. Puedo entender de que no lo puedas grabar a la primera, pero repasa esos pequeños tips. Suerte. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe.